Hace más de 120 años, se inició una saga de maestros. Desde entonces, hemos acumulado saber generación tras generación. Y hoy lo hemos recogido en un campus único. Más de 1.200 metros cuadrados de instalaciones. 10.000 metros cuadrados de bodegas. Un edificio abierto al conocimiento, la enseñanza y la investigación. 350 plazas para profesionales y estudiantes, con salas especializadas, incluyendo bodega natural, laboratorio sensorial, espacio show cooking, sala de corte. La tecnología, la investigación y el saber artesanal unidos en el campus del jamón Monte Nevado. Un foro profesional, amplio y multidisciplinar para estudiantes, cocineros, charcuteros y profesionales del sector. Desde el conocimiento de las razas y la selección, hasta talleres prácticos de corte y presentación final, pasando por la tradición de la cría y el estudio en profundidad de los fundamentos científicos de la buena alimentación, de su riqueza y aporte nutricional, el bienestar animal y el medio ambiente. El conocimiento de las bases termodinámicas del secado y los fenómenos físico-químicos de la curación. Las innovaciones en los procesos de elaboración, su seguimiento y control. La organoléptica y todo el universo sensorial, la textura, los sabores y los aromas. El estudio, la investigación y el aprendizaje avanzados. Las normativas, denominaciones y reglamentos de una tradición centenaria. Con los mejores profesionales, criadores, maestros jamoneros, veterinarios, técnicos, maestros afinadores, chefs, seminarios, conferencias, formación técnica, masterclass, práctica profesional, cursos monográficos e investigación en un marco inigualable. Campus del Jamón Monte Nevado. Tradición, formación, innovación. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva conferencia aquí en el Campus Monte Nevado. Hoy tenemos con nosotros a Emiliano de Pedro. Emiliano, bienvenido a tu casa. Gracias. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a todos los asistentes que tenemos hoy, ¿no? En la jornada de hoy, Emiliano nos hablará un poco sobre la influencia del sexo y el peso de sacrificio en las características de la canal y de la carne. El formato de la ponencia será pues, una presentación de aproximadamente 45 o 50 minutos, seguida de un turno de preguntas, de tal manera que, bueno, pues a los que estáis en streaming os agradezco que vayáis poniendo todas las preguntas en el chat para que podamos ir dándoles respuesta. Quería recordar también que la próxima conferencia será el 3 de noviembre, en la cual contaremos con Clemente López Bote, y él nos hablará sobre la relevancia de los antioxidantes y de la nutrición previo al sacrificio, ¿de acuerdo? Y bueno, pues a continuación voy a resumir un poquito el currículum de Emiliano, ¿no? Emiliano es ingeniero agrónomo, hizo el doctorado en el Departamento de Producción Animal de la Escuela Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes, EPSIAM, en 1982. En este momento se encuentra jubilado y, bueno, pues en su larga trayectoria profesional ha sido director de más de 90 trabajos de fin de carrera y 4 tesis doctorales, coordinador en la titulación de grado de Ingeniería Agroalimentaria y de Medio Rural de la EPSIAM, vocal de la Comisión de Planes de Estudios de grado de Ingeniería Agronómica y del Medio Rural, ha sido secretario de la Unidad de Garantía de Calidad del Máster de Proyectos y Gestión de Plantas Agroindustriales de la UCO, de la Universidad de Córdoba. Ha participado en 50 proyectos en convenio con empresas, siendo en 21 de ellos el investigador principal. Es autor de 2 libros y 3 capítulos de libros. Y, bueno, pues tiene más de 38 publicaciones en libros de congresos, 28 artículos en revistas indexadas, 6 ponencias en congresos internacionales, bueno, y muchas otras cosas, ¿no? En definitiva, una persona, un investigador con una gran experiencia en nuestro sector y, bueno, pues espero que os guste su presentación y que nos pueda aportar a todos. Muchas gracias. Te dejo la palabra. Muy bien.
Bueno, pues buenas tardes y lo primero, lógicamente, es agradecer a Montenevado que me haya invitado un poco a contaros lo poco que sé del tema del cerdo ibérico y espero que, lógicamente, os agrade, no quiero aburriros. La voy a presentar un poco, intentaré ajustarme a los 45 minutos para no alargarme más. Y eso sí, todas las cosas que no entendáis, no os queden claras, no dudéis en preguntarlas y trataremos de responderlas, ¿no? Bueno, pues cuando me planteó Montenevado hablar algo del cerdo ibérico, pues planteé hablar de esto, de las características de la canal y de la carne. Un poco, a lo mejor alguno espera más de ello, ¿no? Pero me parecía importante conocer el cerdo, ¿no? El peso de sacrificio y el sexo, para entender luego, después, posteriormente, otras características, ¿no? Bien, voy a hacer una breve introducción, ¿no? Veremos algo del crecimiento para entender luego, posteriormente, esas diferencias en el peso de la canal. Hay varios tipos de crecimiento, como comentaré. No sé la amplitud, variedad del público que me escuche. Habrá quienes a esto les resulte un poco aburrido, los que hayan tenido más conocimiento técnico, pero bueno, me parecía importante para luego después entender lo posterior, ¿no? Y también un poquitín el desarrollo. Una cosa es el crecimiento y otra cosa es el desarrollo, que hay una precocidad según los tipos de animales y los crecimientos. Y una cosa importante para entender esa calidad de la carne y el efecto del peso es el crecimiento diferencial, ¿no? No todas las partes del animal crecen igual y eso hace que un tipo de animal u otro pueda ser diferente. Y al final, pues pondré algo de composición de la canal según el peso de sacrificio y el sexo, y también la composición del jamón, más concretamente. Bueno, pues entramos en materia. Un poco también para situar todo, os quiero decir que, lógicamente, esto es resultado de un proyecto de hace 40 años, ayer casi, en que había una situación muy importante. A lo mejor los del sector del cerdo ibérico conocen más, pero en esos años el cerdo ibérico iba en capa caída, iba en censo. Se estima que en aquel año habría unas 4.000 cerdas ibéricas puras, con lo cual eso prácticamente era la desaparición casi. Y había que saber por qué no iba así, ¿no? Y se planteó conocer, lógicamente, el efecto de los factores de producción, que es lo que hacía que variasen las características de la calidad de los productos del cerdo ibérico, ¿no? Y para revalorizarlo, para ponerlo en auge y poder competir con el resto de animales. Así se planteó un proyecto de investigación en ese momento por parte del INIA, el Departamento de Genética que llevaba el Desón del Encinar en Oropesa Toledo, que era una garantía de tener ibérico puro, porque ya entonces prácticamente eran muy cruzados con el duro y entonces teníamos que saber qué le pasaba al ibérico puro. Entonces, mejor que el Desón del Encinar no había ninguno. Y por otra parte, estaba en la ETSIAN, el Departamento de Producción Animal, que estaba especializado y era un poco especialista en la calidad de la carne, ¿no? Estos dos grupos se reunieron y plantearon qué diferencias hay, cómo podemos conocer el cerdo. Entonces se empezó por el peso de sacrificio, cuándo era más interesante conocer, en qué momento matar, también diferencias de machos y hembras, y luego otros aspectos que son fundamentales hoy día, que es la alimentación, la genética y el ejercicio. Todo esto no se podía hacer con 4 animales y en un año, y se plantearon varios años. Lo primero fue fijar el peso de sacrificio para luego tenerlo como referencia para cuando se hiciese un estudio de alimentación o de razas, ¿no? Entonces, conocer las características de crecimiento del cerdo ibérico. Lógicamente, teníamos que tener cerdos ibéricos sacrificados a distintos pesos de sacrificio. En aquel entonces también, por entonces habitualmente era sacrificar muchas veces animales de cerdo ibérico de 180 kilos o que pasaban 2 montaneras que tenían casi 200 y queríamos saber si es interesante matarlos a esos pesos o también hacer como ocurría en el cerdo de capa blanca. El cerdo de capa blanca por aquella época estaba en un peso canal antes de eso en 120, 125 kilos, peso vivo, perdón, y se estaba bajando a 90, 100.
porque lógicamente tenían menos grasa, el consumidor lógicamente no quería grasas, quería magro, y los ibéricos eran de mucha grasa. Entonces decíamos, ¿se podrá bajar lógicamente como el cerdo blanco a menos pesos? Había que ver realmente las características de la carne, ¿no? Entonces queríamos conocer cuál era la composición idónea, cuál era la mejor para el cerdo ibérico, ¿no? Para lo que mandaba el mercado. Entonces partimos del cerdo de raza ibérica, que tenía el desón, el torbiscal, que era la garantía de que al ser una mezcolanza de tipos genéticos que hizo Odriozola, pues tenía tanto el rubio como el negro lampiño como el retinto, ¿no? Además, nacidos, criados, controlados, todo allí perfectamente, ¿no? Que no es muchas veces como en algunas experiencias que se hacen que lo cría el ganadero, pues no sabe lo que ha comido, lo que no ha comido, cuándo se ha destetado, ¿no? Entonces se hizo allí, controlar también la alimentación perfectamente, y la distribución de animales pues se hizo de la siguiente manera, ¿no? Ahí tenéis, hay 5 grupos. En un principio pensamos matar a 115, 145 y 175, que eran un poco por los pesos de referencia. Pero se planteó, dice, bueno, pero por el crecimiento lo hemos matado a 115, pero ¿qué ha pasado antes? Entonces, con 10 animales de cada tipo, pues sacrificamos a 10 kilos, que es prácticamente recién destetado, y luego a 50 kilos como punto intermedio para ir viendo cómo va creciendo el animal. Del otro, pues ahí veis que prácticamente en total se mataron 135 animales, lógicamente a lo largo de primero criarlos y luego sacrificarlos, a lo largo cuando iban alcanzando esos pesos de sacrificio. Sabemos que el hueso está bien desarrollado, relativamente bien desarrollado cuando se va a hacer el sacrificio. El músculo se está desarrollando en función de las necesidades que tiene el animal. Sobre todo, lo primero es la locomoción, moverse el animal para sobrevivir, y la grasa pues muy poca o nula inicialmente. Las diferencias entre regiones corporales también varían, aunque nos parezcan iguales todos los cerditos, pero a medida que va cambiando no es lo mismo el animal de recién nacido como a medio crecimiento, 50, 60 kilos, como a 115 o a 175, ¿no? Va cambiando de forma, creciendo los distintos tejidos, pero entonces hay un crecimiento diferencial entre los órganos, que tenemos que entender cómo se va produciendo. Bien, voy a ir muy rápidamente, me parecía importante que lo tuvieseis. Hay un crecimiento ponderal, va aumentando de peso, a medida que va aumentando la edad, va aumentando el animal en peso. Eso se puede medir con unas curvas de crecimiento, que normalmente pues tiene un peso máximo fijado genéticamente, no podemos modificarlo. Con la alimentación podríamos modificarlo, pero genéticamente el individuo, si está bien alimentado, tiene un peso máximo y no podemos superarlo mucho más porque lo matemos más alto, a más peso o menos peso, ¿no? Tiene 1 o 2 puntos de inflexión, ese es un crecimiento estándar. Y luego tenemos la velocidad de crecimiento. En la velocidad de crecimiento, pues tiene varias gráficas para conocerlo. Podemos ver la ganancia media diaria. Se emplea mucho en experimentación para ver un tratamiento de alimentación frente a un tratamiento de control o frente a unas condiciones de temperatura estándar. Y lógicamente esto, si pretendemos medir unos periodos cortos, podemos ver esa evolución. Si conseguimos periodos muy amplios, no nos dice nada de cómo va creciendo el animal. Entonces, hay otra parte de particularidad también, que es la velocidad relativa, que es la evolución del peso con la edad. Lógicamente, al principio es muy rápido y luego, paulatinamente, va decreciendo, va el animal con menos velocidad, descendiendo ese crecimiento. Todo en el punto de inflexión. Este es un punto normalmente manda la edad fisiológica. En él se cruzan tanto las medidas que hacemos de velocidad de crecimiento como de velocidad relativa. Bien, con esto, así un poco, el crecimiento en los mamíferos se ha observado distintos tipos de crecimiento en las componentes del animal, en el cuerpo del animal. Todas siempre se hacen en el mismo sentido. Vemos que, lógicamente, siempre hay un desarrollo importante del tejido nervioso. Posteriormente empieza a tener importancia el crecimiento óseo, después el muscular y al final el adiposo. Es el crecimiento estándar en todos los animales. Eso se puede representar, lógicamente, por unas curvas, ¿no? El tejido nervioso hay un momento que empieza a crecer, alcanza un máximo de crecimiento que no puede sobrepasarle y pasado esto pues va descendiendo
en cierto momento ya prácticamente aumenta muy poquito. Después va, lógicamente, el crecimiento óseo, también llega a su crecimiento posterior al del nervioso, el muscular y luego el graso, ¿no? Entonces, esto es un crecimiento típico de los animales precoces, ¿no? Si vamos a animales que no son precoces, son de crecimiento más tardío, pues ocurre lo mismo, decíamos, nervioso, después va el óseo, el muscular y el graso. Aparentemente no vemos diferencias, pero si los representamos los dos juntos sí hay diferencias. En el animal precoz, ¿no?, que alcanza más pronto la edad fisiológica, madurez, pues lógicamente son estas de línea continua. Y el animal menos precoz, pues ligeramente más tardía, en distintos tiempos, ¿no? Y ahí vemos cómo en un animal precoz ha llegado al máximo de crecimiento el músculo y sigue creciendo, ¿no? Pero el no precoz, cuando el animal está depositando grasa, el no precoz está depositando músculo. Por lo tanto, el músculo plomo pesa más que la paja. Entonces, a la hora de pesar los animales, ¿no?, aunque pueden tener aparentemente la misma edad, pero el músculo pesa más que la grasa, y entonces parece que un animal con mucho peso es más precoz habitualmente que el otro. Pero animal precoz es, por ejemplo, las razas mediterráneas, el ibérico, el mangalica, los ibéricos que hay por la zona francesa, razas autóctonas, italianas, etc. Y desarrollo tardío, tienen un desarrollo más tardío, pues son todas las de tronco celta, las modernas Darway, Landras, etc. Y también, lógicamente, el duro Jersey. Por tanto, hay una diferencia entre el cerdo ibérico y el cerdo duro Jersey, y el cerdo ibérico es más precoz porque alcanza antes su máximo crecimiento en los distintos músculos, en distintos componentes del tejido, y el duro, pues lógicamente llega más tarde. Mientras el precoz está, lógicamente, ya perdiendo deposición de músculo, va decreciendo, el no precoz va aumentando músculo, ¿no?, y está mal, y tiene menos grasa. Bien, eso Emiliano, solo quería decirte que si por lo que sea crees que te tienes que extender más en cualquier cosa o explicar cualquier cosa más, no hay ningún problema. Vale, vale. Tienes pues sobra que no vayas a la carrera. No, es que esos eran unos aspectos muy técnicos y no cualquier quería... cosa que quieras matizar, sin problema. Vale, estupendo, gracias, ¿no? Bien, entonces, crecimiento el orden de crecimiento de las distintas órdenes de los depósitos, ¿no? Vemos que ya hemos dicho, es estándar el crecimiento nervioso, después el óseo, después el muscular y el graso, finalmente, en la última etapa de la vida. Por regiones ocurre lo mismo. El animal, cuando va creciendo, hemos visto desde el lechoncito pequeño al último que hay distintas formas. Pues entonces ocurre lo mismo. Lo primero que más se desarrolla está es la cabeza, la primera se desarrolla para alojar el crecimiento del tejido nervioso que lo guarda. Después va el crecimiento del cuello, ¿no?, y después va el tronco y el abdomen. O sea que va el crecimiento del animal desarrollándose va en este sentido, de cabeza a la parte posterior del jamón. La parte posterior del jamón es la última en desarrollarse en el crecimiento. Si vamos a los miembros, ocurre lo mismo. Tiene un crecimiento, aquí en términos técnicos lo llamamos centrípeto, porque empieza a desarrollarse mucho la caña y va hacia arriba, hacia los últimos huesos de la paleta y del jamón, ¿no? Esto puede, a lo mejor, que para algunos sea familiar, el que esté aficionado a la equitación sabe que cuando se buscan caballos de carrera y alta competición, tratan de medirle la caña. Entonces, según la altura de caña que tenga, ese caballo va a ser más grande, va a tener mayor crecimiento o menos. En el tema humano, a los niños pequeños le hacen una medida y según el nivel que da, va a ser potencialmente más alto o más bajo, ¿no? Pues ese es este desarrollo que tienen los distintos tejidos del animal. Y bueno, eso son los miembros. Vamos a ver qué pasa con los tejidos. Aquí tenemos tejido graso. Entonces, lo primero que se desarrolla es la grasa riñonada, después va creciendo la grasa intermuscular, luego la subcutánea y finalmente la grasa intramuscular, pero en el tejido, en el ganado vacuno. Esto hace que, lógicamente, muchas veces se trate de sacrificar animales de ganado vacuno muy viejos, de mucha edad, porque cuanta más edad tiene, más grasa infiltrada intramuscular va a tener, ¿no? Y eso ha hecho también que muchas veces se piense en el cerdo ibérico, pues cuanto más viejo, mejor. ¿Pero qué pasa en el ibérico?
Pues que el ibérico, la primera grasa que se desarrolla es la intramuscular, la que más rápidamente se deposita inicialmente. Después va la grasa intramuscular, está entre los músculos, ¿no? Una es intra, que está dentro de los músculos, después entre los músculos, después va la grasa subcutánea, todo lo que es el tocino, y finalmente la grasa rinada. Entonces no vale lo que se pensaba con el vacuno de más edad, con el cerdo ibérico que tenga más edad, ¿no? Eso es lo que se estuvo viendo. ¿Esto cómo podemos verlo, estudiarlo? Pues esto, lógicamente, es cuestión de un crecimiento diferencial de los tejidos, que es desarrollo en función del peso. El crecimiento global es el resultado del crecimiento de distintas partes del animal, distintas partes y órganos del cuerpo del animal. Lo que pasa es que cada una va creciendo con su velocidad propia. Hay crecimientos diferenciales, pero con su velocidad propia. Y entonces hay que ir tratando de ver cómo van creciendo estos tejidos, estas regiones. Y ninguna no son independientes de la una de la otra. Cada una tiene un desarrollo propio en el cuerpo del animal. Existen relaciones entre estas partes, ¿no? O sea, no son totalmente independientes, hay una relación entre ellas y es característico de cada especie. Esto responde a una ley, lógicamente, en el ambiente académico, de la ley de crecimiento general o relativo, ¿no? Entonces, eso no me voy a entrar en profundidades, eso le conoce como la ley de Huxley, que es lo que encontró precisamente estudiando los cangrejos, que cuando se le cae una pata al cangrejo, se le volvía a crecer a otro. Entonces, esa nueva pata crecía más rápido que crecían las otras patas o las otras partes del cuerpo, ¿no? Ahí he puesto una cita por si quiere alguien entrar más en el tema de la ley de Huxley, que hay mucha información, pero esta nos permite ver precisamente el crecimiento de cada parte del animal. Y con esto intentamos aplicarlo. ¿Cómo se interpreta esto? Esta ley de Huxley dice que en una parte del animal, la P pequeña, es un coeficiente por el peso del animal o de la parte con la que queremos comparar elevado a una potencia. Eso así es infumable, no lo podemos ver, pero las matemáticas sirven para algo, se hace una transformación, P es el tamaño del órgano y P, el mayúscula, el del cuerpo del animal o la parte que queremos estudiar. Con la matemática, pues se hacen logaritmos, se hacen cosas que la gente lo odia en la matemática, normalmente dicen, pero se transforma eso en una recta. ¿Y esta recta qué es? Pues muy claramente, se hace el logaritmo del peso de esa parte o de esa región, que es P, se hace también una medida a cada peso del animal, a cada momento, y esa ley de Huxley se hace una recta. Una recta sí es bastante visible y gráfica para nosotros. Y en esa recta el valor de K es el coeficiente. Entonces, según sea este valor de K y está pendiente de la recta, vemos que una parte del animal o un tejido crece más rápido que otro. Y así tenemos que, lógicamente, bueno, ahí está explicado, lo que es, para los que luego lo vean, lo que es cada término, ¿no? El coeficiente, el B no tiene valor ninguno, el P es el valor del crecimiento de la parte o región, la P mayúscula es el total y K es la pendiente. Y nos da una idea. Así, por ejemplo, si K es igual a 1, es claro que aquí la parte que estamos estudiando está creciendo en la misma medida que la parte global. El peso de la paleta con respecto al peso del cuerpo o el peso de un tejido con respecto al peso del cuerpo de la parte. Una pendiente K igual a 1. ¿Crece uno un poco? El total también crece a la misma medida. Pero también puede ser que este valor K, coeficiente, sea menor que 1. ¿Y qué nos indica? Pues que lógicamente, a medida que va creciendo el cuerpo, la parte que queremos estudiar, la parte que nos interesa no crece en la misma medida, ¿no? Y también puede darse el caso de el K igual a 1. Y eso lo que nos está diciendo es que esta parte, cabeza, pezuña, tejido, etcétera, va creciendo más rápido que lo va haciendo el cuerpo del animal. Se está desarrollando con más velocidad, ¿no? A esto, cuando K es menor que 1, es típico y propio, se denomina crecimiento precoz. Ha crecido mucho, pero ya está creciendo poco.
en edad anterior. Y esta, sin embargo, es que en este momento que estamos viviendo está creciendo más rápido que el cuerpo del animal, se está desarrollando más. Está aumentando más el músculo, o está aumentando más la grasa, o está aumentando más el jamón, ¿no? Y ese es crecimiento tardío. Lo mismo que con las razas, crecimiento precoz, crecimiento tardío, el orden de los músculos. Aquí podemos hacerlo. Y para ello, pues lógicamente, tenemos que ir a un despiece de la canal. Tuvimos que ir a todos esos 135 cerdos, pues partiéndolos, troceándolos, pisándolos. Aquí tenemos una vista. Entonces la fotografía no estaba muy en boga y hay que cambiar un poco los colores para que se viese mejor. Este es el despiece de la canal. Hacíamos un despiece grosero. Grosero que uno puede pensar, ahí hay muchas cosas, ¿no? Pero no queríamos cometer errores en el troceado del animal. Entonces hacíamos una parte delantera, que era partida la parte de quitada la cabeza, hasta la parte exterior de la paleta, por donde venía por aquí, para separar la parte anterior. Luego después el jamón lo mismo, por donde iba el borde del jamón, ahí hacíamos un corte y separamos el jamón recortado o la paleta recortada. Estos cortes, lógicamente, eran porque también medíamos cosas en el lomo, etcétera, el tocino, y no voy a entrar en ello, ¿no? Pues nos interesa la paleta y el jamón, ¿no? Pero ahí veis que hacemos estos cortes. Lo digo porque luego después pondré datos de jamón recortado y jamón sin recortar. Entonces, para que sepáis que esto es el jamón sin recortar, tal como salía de la canal entera, ¿no? Este estaba abierto, porque cuando fuimos a hacer la foto ya le habían empezado a destapar el tocino que recubría y por eso se ve ahí descubierto. Bien, ahí tenemos una paleta recortada, como cuando le quitábamos ya todo el resto del tocino, y el jamón recortado. Quiero hacer el hincapié de que probablemente algunos que estén en el sector jamonero y el ibérico consideran el jamón recortado cuando se le quita la parte exterior de capa de piel y de grasa y se le deja la uve, ¿no? Ese es el jamón en el sector ganadero, jamonero, jamón recortado. Pero aquí no queríamos cometer errores en cosas poco conocidas y entonces queríamos que cuando se cortaba una cosa fuese en todos los cerdos, desde los 10 kilos hasta los 100 kilos, perfectamente cortados sin cometer errores, ¿no? Y con esos pesos de los tejidos y las piezas comerciales, en esa forma, también en el Desón curaban, cuando hacían ensayos con Odriozola y Zuzuarri y los de Linida Genética, hacían ensayos de matanzas y lo hacían con su forma tradicional, que era el jamón totalmente con la piel, ¿no? Como se hace en muchos sitios de Castilla. Bien, y con esos pesos que íbamos tomando de las piezas y de los tejidos, fuimos haciendo ese coeficiente de alometría. Y aquí tenemos las costillas del espinazo, que fundamentalmente eso, no pelábamos completamente la costilla del espinazo, ¿no? Tenía su grasa intercostal, etcétera, pero era fundamentalmente hueso. Y mirad que lógicamente tiene un coeficiente menor que 1. O sea, es un tejido precoz, ha crecido mucho, sobre todo en edades tempranas. Luego, cuando ya llega a los 115 kilos, ya prácticamente el hueso va aumentando de peso, pero con menos velocidad que lo hace el peso del animal, ¿no? Ahí tenéis el solomillo, no entra pero también es una pieza que ha crecido muy tempranamente, es muy precoz, tiene valor menor que 1. Y también prácticamente su crecimiento es lineal, es casi constante, no con el aumento del peso. La paleta recortada vemos también que tienen bastante crecimiento temprano, precoz, y pasado, cuando ya llega a los 115 kilos, 100 kilos, ya prácticamente el crecimiento está por debajo, crece menos que lo que el cuerpo del animal. El jamón recortado, más o menos lo mismo, o sea que gana poco peso en comparación de sacrificarlo a 115 a 175. El lomo, curiosamente el lomo, entre 10 y 50 kilos todavía está teniendo un crecimiento más rápido que lo que está haciendo el cuerpo del animal, ¿no? Pero ya cuando llega a 115 kilos ya el lomo prácticamente coge un crecimiento descendente y por inferior a la unidad. El recorte de paletas es tocino. El tocino hemos dicho que es el tejido que crece posteriormente. Al principio hay poco tocino, crece poco la grasa del animal, pero ya llegando a 115 kilos va subiendo poco, pero sigue subiendo a medida que va matándose el cerdo más pesado. Los recortes de jamón, lógicamente hay ahí un crecimiento ya
más tardío, ya incluso entre 10 y 50 kilos tiene un crecimiento importante de deposición de grasa y esta va constantemente creciendo y el peso del animal va aumentando fundamentalmente a los recortes de jamón y recortes de paleta, no a los de músculo. Y la faldilla también es un crecimiento que tiene un crecimiento importante, superior a 1, que crece más que el cuerpo del animal, pero se mantiene. Pero fijaros que tiene un índice de 1,150, muy alto, está creciendo bastante. El animal está creciendo fundamentalmente a los depósitos de grasa y de grasa de faldilla. La única diferencia que encontramos fue entre los sexos, que curiosamente el tocino de las hembras era también de crecimiento superior a 1, tardío, en edades tardías, y en los machos castrados más, que bueno, tengo que hacer la aclaración. Lógicamente, sabéis que cuando van a Montanera siempre se castran machos y hembras. Allí, como era un sitio cerrado, que no había problema de jabalís, pues lógicamente no tenía sentido el castrar las hembras. También queríamos ver un poco el ibérico puro, por ahí, sin castración. En los machos, si teníamos que castrarlo, pues luego se iba a curar y había que evitar el sabor a macho, ¿no? Pero, y por eso, fijaros que la deposición de grasa es mucho mayor en el castrado que en la cerda. Y en cuanto a la grasa de riñonada, pues lógicamente también lo mismo. Es crecimiento muy grande, crece mucho en el animal a más peso, sobre todo aquí a partir de 115, que se pone en nivel de 1,5, 1,6, y también había diferencia entre machos castrados y hembras, ¿no? Entonces eso es lo que podemos ver, cómo va creciendo los tejidos del animal. Bien, ahora vamos a entrar en los cortes principales de la carne. Ya un poco más, dejamos la teoría y viendo esos crecimientos que tenían los animales, qué pasaba cuando sacrificamos los animales. Los de 10 kilos y 50 no los hemos puesto, los hicimos para el crecimiento alométrico, para ver cómo creció el animal, no tenían sentido ni comercial ni nada. Y fuimos a los pesos que podían ser los de 115, parecidos a los cerdos pesados, grasos, de blanco. 145 sería un peso intermedio frente a los pesos elevados que se hacían entonces en cerdo ibérico, a 175. Aquí vemos, bueno, aquí no he puesto los valores de significación, de las diferencias significativas, pero todos tienen una letra A, B o C, que significa que los que no tienen la misma letra, son letras distintas, hay diferencias significativas al 1%, o sea que tengo una posibilidad casi del 1% de equivocarme en que esto es mayor o es menor, ¿no? Y ahí tenemos eso, paletas, sin recortar, recortada y recortes. Vemos que todo aumenta, de 115 a 175. En los jamones, bueno, aquí los lomos también van aumentando, el tocino dorsal, evidentemente, de forma importante, de 5 kilos en 115 a duplicarlo en 175. La faldilla no crece, tiene un crecimiento tan importante, pero hay diferencia entre ellos. Y en jamones, por lo mismo, sin recortar, o sea, con toda la cubierta grasia de tocino subcutáneo, los recortados y los recortes que vemos que se duplica la cantidad de grasa subcutánea en el jamón de 115 a 175. Eso en peso. Si lo reflejamos en porcentaje, pues vemos que bueno, las diferencias ya son algo menores, un del 5%, es la letra minúscula, pero siguen habiendo diferencias importantes en las paletas, ¿no? De ser un 12%, 12,5% en los cerdos de 115 kilos, pasa a un 11,5% en los 175. ¿no? Por tanto, vemos que, lógicamente, casi si lo miramos desde el punto de vista de rendimiento cárnico, de menor engrasamiento, nos interesaría ir a 115 kilos. El problema que se veía era que un cerdo ibérico sacrificado con 115 kilos, el jamón podría medio curarse y saldría. La paleta era muy pequeña y esa no permitiría curarse. Sin embargo, se tendría que ir a recortes de embutidos comerciales, que eso ya no era comercialmente interesante para el productor de cerdo ibérico. Por tanto, veíamos que entre uno y otro, veíamos que podía ser un peso óptimo el sacrificar los cerdos a 145, 150 kilos, que más o menos es el que más o menos ahora mismo hay estándar, después de 40 años, porque matar cerdos, todavía por ahí salen algunos casos que cuentan de que hemos matado cerdos a 180 kilos, 185, pero eso, como veis, es pura grasa, pura grasa. Si él le saca rentabilidad, pues bueno, él sabrá, su cuenta echará, ¿no? Pero lo óptimo para conseguir un óptimo crecimiento de músculo, de grasa y de hueso,
pues serían los 145, 150, ¿no? Creo que me parece la norma también permite hasta 160, 140, 160 kilos sería el óptimo, ¿no? Esto estaban alimentados con la misma alimentación. Es distinto si ahí metemos el factor alimentación, más proteico, menos proteico, allá es otro factor. Pero si lo hacemos con la misma alimentación, eso sería un poco lo que ocurriría al aumentar el peso de sacrificio. Vamos a ver el jamón. ¿Qué pasaba con el jamón? Bueno, pues el jamón también, todos no los disecamos perfectamente como sería de forma ortodoxa y científica, pero era un matadero que montó allí en el Desón. Teníamos que hacer esos trabajos, esos 30 cerdos. Al día siguiente tenían que ir a llevarse a curar a Sánchez Romero Carvajal, pasar un camión para llevarlo. Entonces lo teníamos que hacer ahí sobre la marcha, ¿no? Y lo hacíamos con el cuchillo, de una forma lo más precisa posible, y separábamos el jamón en el hueso, que era la parte que por visto importante, de los tejidos, luego la piel, quitábamos todo el cuero, después quitábamos toda la grasa subcutánea que recubría ese jamón que hemos visto recortado, y de una forma lo más intensa posible, pero no científica por así decir, pero representativa, la grasa intermuscular, ¿no? La que estaba entre los músculos, los grandes paquetes de músculos que había entre los músculos. Y luego todo el magro, ¿no? Bueno, pues esto nos sirvió para hacer el crecimiento, también para hacer análisis químicos, cientos, ¿no? Que no voy a entrar en ellos. Y vamos a ver cómo crecían estos tejidos con respecto al jamón, no con respecto al peso del cerdo, sino al peso del jamón, ya como referencia al peso del jamón. ¿Qué pasaba en él? Ahí tenemos pues más o menos lo mismo, o sea que no hay cambio. El hueso es un tejido muy precoz, ¿no? Y ya a partir de 110 kilos prácticamente constante, no aumenta el peso del hueso porque aumente más el jamón. El magro, pues entre 10 y 150 kilos sí había un crecimiento mayor que el del jamón en conjunto, pero ya cuando llega a partir de 115 el jamón crece poco en cantidad, proporcionalmente veíamos que descendía, tiene un crecimiento inferior a 1. La grasa intermuscular, que hemos dicho antes que era diferente a la del vacuno, pues tiene un crecimiento próximo a 1, entre 10 y 50, y sigue aumentando y creciendo en pesos superiores, a 115, 145, 100, pero observad que prácticamente 110, 145, 175, prácticamente no hay crecimiento de grasa intermuscular, es la misma la que tiene, va aumentando de peso, pero el peso del jamón va aumentando en más medida. Luego después tenemos la grasa intramuscular, la que va dentro del músculo, que también tempranamente tiene un desarrollo importante dentro del músculo, pero luego va bajando, crecimiento más que el jamón, pero va descendiendo. Y curiosamente, cuando llegamos a 175, prácticamente el crecimiento de grasa intermuscular e intramuscular es similar, ¿no? Y finalmente, la grasa subcutánea. La grasa subcutánea ya de 10 a 150 es un crecimiento superior al peso del jamón y va creciendo y de forma importante más que el peso del jamón, ¿no? Tiene un crecimiento tardío. Bien, vamos a ver el despiece del jamón, cómo estaba el recortado. Has dicho que vaya lento y lo voy a pasar. Bien, jamones, ¿no? El jamón de los cerdos de 115, 145 y 175. Esto se hizo a un mismo peso de jamón, se ajustaron los componentes a un mismo peso de jamón para compararlo. Y aquí vemos que, lógicamente, a medida que en bruto, en cantidad, pues van creciendo, ¿no? Van creciendo, todos hay diferencias significativas importantes, de 115 a 175 en magro, pero si lo empezamos en porcentaje, vemos que, lógicamente, va descendiendo. En magro, que es lo más significativo, pues pasa de un 50% en jamones de 115 a un 47%. Y, en cambio, la grasa subcutánea, de un 29 se sube a 32%, ¿no? Y en la grasa intermuscular veis que no varía, no cambia. De 2,76 a 2,94 prácticamente no hay diferencias en el día. Va a ser la misma grasa intermuscular y también la intramuscular, haciendo análisis químicos, que va a ser la misma. Entonces, estamos aumentando peso de jamón, sacamos jamones más grandes, pero lógicamente vamos
perdiendo cantidad de magro, que luego es lo que después comercialmente vamos a tener. Bien, el jamón a peso vivo constante, las estimadas entre machos y hembras. Ahora ya hemos terminado peso de machos y hembras. Ahora vamos en jamón a comparación de composición a peso vivo constante, ¿no? Con respecto a la canal y peso vivo constante del animal. Entonces vemos que prácticamente pues, no hay diferencias significativas en recortes, pero sí hay diferencias en los jamones recortados y en paletas, hay en lomos y no hay diferencias significativas en jamones, tanto recortados como sin recortar. Y luego, si nos vamos a un peso canal caliente, los jamones, pues lógicamente de machos castrados y hembras, ajustamos al mismo peso, tanto la canal del macho como la hembra, matemáticamente, y entonces vemos que no hay diferencias significativas. Tan solo los machos castrados tenían mayor peso de lomos menor peso de lomos que las hembras castradas. O las hembras al revés. Las hembras sin castrar tienen lomos más grandes que los machos castrados. Perdón. Y en jamones, pues lógicamente, sin recortar, hay diferencias, mucho más, lógicamente, las hembras que los machos castrados, pero es lógicamente consecuencia de la grasa. Cuando vamos a recortar, prácticamente no hay diferencias, muy poquitas, ¿no? Es la cerda. Perdón, ahora, gracias. Gracias. Es la hembra, lógicamente, la que tiene más peso de jamón que el macho, consecuencia de la grasa, el engrasamiento del macho, ¿no? Y en recortes, pues no hay diferencia significativa, pero como vemos, no tiene importancia. Respecto a la composición del jamón, al mismo peso, ¿no? Hemos ajustado todos los jamones al mismo peso para ver machos y hembras, y aquí vemos que, lógicamente, eso era con respecto a la canal, con respecto al jamón individualizado, pues lógicamente hay diferencias en hueso, más en el macho castrado que en la hembra. El magro, lógicamente, es más magra la cerda entera que el macho castrado. Evidentemente, si hubiésemos hecho hembras castradas, hubiese salido más grasa que en los machos castrados, ¿no? Pero como son sin castrar, son más magras, tienen menos deposición de tocino, pues hay una mayor contenido en magro. Pero fijaros que ni en grasa subcutánea ni en grasa intermuscular hay diferencia entre machos y hembras. Eso que nos gusta, la grasa infiltrada, etcétera, no hay diferencias, ¿no? de contenido en grasa, ¿no? Eso se le podrá dar con la alimentación, pienso, bellota, distintos tipos de alimentación, que se pueda a lo mejor dar esa palatabilidad y esa oleosidad de la grasa, pero en cuanto a cantidad, lógicamente, al mismo peso de jamón, no hay diferencia significativa. Entonces, tan solo sacamos ganancia en magro en las hembras frente a los machos castrados. Poquita diferencia, pero hay diferencias significativas. Y con respecto, esto es lo mismo marcado. Me he adelantado. Y luego, en cuanto a composición química, todo esto que habéis visto, lógicamente, después analizamos químicamente a ver cómo eran machos y hembras y distintos pesos de sacrificio. Analizábamos una parte de esa carne. Casi nos llevan a la cárcel por destrozar 135 jamones, paletas y lomos y todo, y hacerlo papilla, pero queríamos conocerlo, si no lo hacíamos así no. Y entonces ahí pues vimos que, lógicamente, analizando las carnes a 115, 145 y 175, lógicamente hay diferencias ligeras en humedad, en proteína, en grasa, en cenizas, pero no hay diferencias significativas, ¿no? Es un puro método. No hay nada. Si en sacrificio, según el sexo, tan solo hemos encontrado una diferencia ligera del 5% entre macho castrado y hembra. La hembra, lógicamente, era más magra, tenía menos grasa y, lógicamente, tenía más contenido de proteína, pero muy, muy ligero, no como para decir, voy a hacer hembras enteras para sacar más cantidad de proteína, ¿no? No había diferencias, ¿no? Bueno, conclusiones. ¿Te está gustando? Con respecto a, podemos resumir un poco.
Con respecto al peso de sacrificio, el orden de crecimiento de los tejidos en el cerdo ibérico sigue los mismos patrones que en todas las razas porcinas. Vamos al Bangalica, vamos al Larguay, a todos, tienen el mismo patrón de crecimiento, no hay diferencia. Los pesos de sacrificio ligeros tienen mayor proporción de cortes magros, ¿no?, y lomos que los de pesos superiores, ¿no? Es lo que veíamos, que eran mucho más magros, tenían otros más grasa. Los pesos de sacrificio ligeros tienen menor proporción de cortes magros, jamones, paletas y lomos recortados, que los pesos superiores. Cuando aumenta el peso de sacrificio, lo que va aumentando es grasa subcutánea. Engordamos los cerdos y estamos depositando grasa subcutánea que luego estamos recortando y tirando, salvo que la vendan para hacerse maquillajes o algo y se puedan cotizar mucho. Pero es grasa que muchas veces va a fundirse y hacerse grasa. El peso de sacrificio tiene una ligera, muy ligera influencia en la composición del magro del jamón. El peso de sacrificio también estaría en torno, o óptimo, 150, 145, 155, 160, según. Ya cada uno vería su óptimo. Y respecto al sexo, muy poquito. Es que al mismo peso de la canal, las hembras tienen lomos y jamones más pesados que los machos castrados, y al mismo peso el jamón de las hembras tiene mayor peso de magro, pero ya veis que es una cantidad muy pequeña, muy poco importante, ¿no? Y el magro de las cerdas tiene ligeramente una mayor cantidad de proteína. Yo he terminado aquí, pero me parecía importante, lógicamente, destacar este proyecto que se acometió hace 40 años, y quiero hacer una especie de homenaje a todos los trabajadores que colaboraron en este proyecto. Gracias a ellos pues se pudieron partir 135 animales, despiezarlos, también disecarlos. Y bueno, ahí una parte importante, los compañeros de línea, María Teresa Dobao, Jaime Rodríguez, que desgraciadamente falleció, y de Luis Silio, que todavía está jubilado, pero todavía sigue adelante. Y por parte de la ESIAN, pues José Luis García de Siles comenzó dirigiendo el proyecto, y luego yo que está. Pero yo lo ponía destacando el valor de las personas que allí trabajaban, que eran realmente unos trabajadores impresionantes. Y luego también allí tratábamos de identificarnos con ellos, mimetizarnos con ellos. Algunos pueden conocer caras, pero si no, no saben quién es el que está trabajando, que lleva el mandil, o un investigador que tiene el mandil, ¿no? Pues nada, con todo esto espero no haberles aburrido y que hayan aprendido un poco más de esta charla. Muy bien, muy interesante, Emiliano. Ahí no te he reconocido, no sé quién. No te lo digo, te lo diré. No sé si... No, no, ahí había una cosa que decían los trabajadores de allí en el matadero, estaban partiendo cerdos, y decían que era Odriozola, decía, el tocino sin ceniza. Hacemos una parada y fumamos, pero el tocino sin ceniza, ¿no? Anécdotas muy curiosas. ¿Por el peso o por la higiene? No lo sé, pero vamos, era una norma que allí hacíamos paradas y ahí nos poníamos. Y coincidió que vinieron a hacer una visita, porque todo esto, luego después, el proyecto era mucho más amplio. Todo esto, Sánchez Romero Carvajal, que estaba entonces, ahora no me acuerdo quién estaba entonces, se enteró y dijo, me interesa conocerlo. Y entonces, claro, sabéis en general que la curación tiene mucha influencia, afecta mucho. Y decíamos, ¿cómo lo hacemos? Nosotros no sabemos. En el matadero había una pequeña camarita de curación, pero no estaba en condiciones. Y este hombre se enteró, entonces, el año 80, Sánchez Romero Carvajal era un poco puntero en la tecnología, ya de las cámaras de frío, etcétera, y entonces nos ofrecía garantías de que lo que allí se iba a hacer, decíamos, esto se hace así, y nos lo hacían así, ¿no? Entonces era una forma fiable, de luego después se iba a disecar también en curado, eso es una larga historia, no voy a entrar en ella, pero fue eso. Y entonces hicieron una visita para ver lo que hacíamos y están ahí en la foto. Muy bien, en cuanto a alguna pregunta
La verdad que no ha habido muchas preguntas, yo creo que lo has dejado bastante claro, pero bueno, seguro que aquí surge alguna, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, la grasa intramuscular, ¿no? Que ya parece que ha quedado claro, ¿no? Que luego a partir de un determinado peso se estabiliza e incluso puede que llegue a bajar un poco, bueno, que no aumenta significativamente, ¿no? Entonces, en ese efecto, engordar los cerdos, lógicamente, no interesa desde el punto de vista de grasa intramuscular, lo único que ganamos es grasa subcutánea, grasa de cobertura, que decía, ¿no? Exacto. En el ejercicio, ¿llegasteis a ver algo? Al principio has mencionado algo del ejercicio con respecto a esto, en cuanto a grasa intramuscular, sí, en cuanto a... Eso es un tema, fue muy debatido, ¿no? Porque claro, ¿cuánto ejercicio hace un cerdo? ¿Cuántos kilómetros anda? Había una experiencia que conocía García Schiller de Estados Unidos, que habían hecho ensayos, vosotros sabéis, muchas veces se van a ver los cerdos y algunos se los ve con unos jamones enormes. Y entonces dijeron que eso era un poco cuestión del ejercicio, la posición, y habían hecho un ensayo con jaulas, donde tenían los cerdos con rampa. Entonces todo el peso caía sobre los jamones y les obligaba un poco a abrirse las patas y se les veía, pero luego no había ningún efecto. En cerdo ibérico, ¿cómo hacíamos? Que hace mucho ejercicio. Y bueno, había algunos partidarios que decían que no tenía importancia, otros que sí. ¿Y cómo lo averiguamos? Y entonces hicimos allí en el Desón, lo llamamos un porcódromo. Que claro, estábamos ensayando ejercicio y alimentación. La alimentación era bellota o pienso. No podíamos sacarlos por el porcódromo y comiesen pasto o bellota que afectase al efecto alimentación. Y entonces se hizo una, que creo que todavía existe, el porcódromo, no sé, a ver si lo veo dentro de poco, se quitó haciéndolo por toda la parte de las encinas. Pero claro, tampoco se podía estar allí todo el día, porque también había pasto y había riesgo de que comiesen. Entonces, lo que se hacía es que a los que hacían ejercicio, se les soltaba por la mañana, se les hacía recorrer 1,5 kilómetros y vuelta, ¿no? Y no he traído las diapositivas porque no era el tema, pero incluso hubo momentos de huelga cuando estaban transfiriéndose las autonomías y tuvieron que ir los investigadores principales, Jaime, María Teresa, Luis, a arrear los cerdos hasta otra punta y volverlo a traer mañana y tarde, ¿no? Eso, lógicamente, todos pensábamos que no iba a tener ejercicio, es evidente, no tuvo ejercicio. Y sí hicimos una alimentación que fue clarísimo, ¿no? Eran cerdos que comían solamente bellota, sin ejercicio y también con ejercicio, ¿no? Había cerdos enjaulados, sin ejercicio y alimentación. Y eso salían los empleados del Desón a varear la encina, ¿no? La vareaban, la echaban en sacos y se echaba a los cerdos a comer, ¿no? Allí salían cosas muy curiosas de que allí se alimentaban normalmente según apetito, como tenían tradición en Oropesa, y se iba echando una cantidad, si se la apuraban los tornajos, se les iba aumentando. Cuando veían que quedaba resto, se sigue manteniendo y lo dejaban pelado, pero es que ni la cáscara. O sea, no comían. Decían, ¿cómo puede ser que también se coman la cáscara? La opinión que teníamos era que tenían necesidad de fibra. Se comían almendra, pero necesitaban fibra que la comen en el pasto. Y entonces y ahí sacamos más o menos que la reposición era de unas 8 kilos de bellota, y era bellota entera, por kilo de peso por cerdo, ¿no? Pero en fin, no voy a hablar, eso es otro tema para el año que viene. No se vio, digamos, un efecto... Ejercicio, pero es que no era un ejercicio. O sea, lo que sí se vio la alimentación, que incluso comparamos a otro año la alimentación, bellota, pienso en harina, pienso que decían que simulaba la bellota, el bellotina, y luego, no sé, también bellota. Lo hicimos también, eso fue ya otro ensayo de Rafa y demás, ¿no? Pero no voy a alargarme, que me salgo del tema, me tiras de la lengua y... Muy buena pregunta por el público. Sí. Venga. Pues enhorabuena por tu presentación, sobre todo por el estudio, que creo que es un hito importante y que era una investigación básica que era muy necesaria en el sector. Yo tengo una duda con el tema de la grasa de tocino en la infiltración. Si puedes poner la diapositiva de tocino. A ver si voy a buscarla. No, es más adelante. Ya las siguientes son. Esta. El tocino era una gráfica, creo, perdón, era un... Porcentajes.
tabla de Ahí, datos. peso del grupo de sacrificio y ahí están los tintos. Sí. Parece que es el tocino sobre jamón. Ah, sobre el jamón, la siguiente. El tocino sobre jamón. Esta. Es composición del jamón según el peso de sacrificio, sí. Entonces aquí vemos que el tocino, la grasa subcutánea, Sí, vale, nos aumenta, lógicamente, en el doble, cantidad casi el de 115 a 175, casi el doble, de 2 a 4,2. ¿No? Y la grasa intermuscular también aumenta. También aumenta en cuantitativo, cantidad. Eso me refiero, que cuando hablamos de que no aumenta el crecimiento, pero siempre en el gráfico que ponía que el crecimiento alométrico de la grasa intermuscular, intramuscular, Sí. voy a la infiltración, de manera intramuscular, decías que no aumentaba, que con la edad no aumentaba, sin embargo, el índice es superior a 1. Sí. Todo el rato, con lo cual es cierto que no aumenta el índice, pero lo cierto es que según se va haciendo más grande el animal, tiene más grasa intramuscular en proporción al peso del animal, ¿no? Sí, pero va creciendo muy poquito. Bueno, pero entonces, por encima de 1, o sea que realmente si quieres conseguir infiltración, tienes que ir. Necesitas mucho tocino. Necesitas mucho tocino, exacto. Ahora, ¿te interesa la industria meter más tocino o no? Es lo que conocemos, ¿verdad? En el argot con el campo, con la bellota, que un cerdo, si queremos una buena calidad de jamón, tiene que estar bien rematado. O sea, realmente tenemos que producir muchísimo más tocino del que quisiéramos para realmente tener la mayor cantidad posible, cantidad de grasa de infiltración posible. Realmente es muy poquito, a lo mejor lo que se aumenta y necesitas muchísimo tocino más, pero es así. O sea, el índice se mantiene, creo entender, el índice se mantiene, pero la grasa con la edad, o con el tamaño, con el incremento de tamaño, aumenta. Sí, el tema es la velocidad de crecimiento. El tocino que se te está disparando y la grasa intermuscular, aunque está creciendo, pero está creciendo, pero no se mantiene el índice, pero se mantiene por encima de 1. Sí. Con lo cual sigue creciendo más que el resto del animal. Sí, pero... la gráfica, sí, la tienes ahí a mano. Ya, pero tengo que ver... La primera es el crecimiento volumétrico de la 19. Sí, hay todo, lógicamente, es ver lo que te interesa en tema a la hora de despiezar. Vamos a ver. Ahí está. Y la grasa intermuscular está creciendo en 1,2, pero prácticamente 1,2 está perdido. Pero fíjate, el tocino, la grasa subcutánea está en 1,7. Sí. Pero la grasa intramuscular es la amarilla. La amarilla. Niveles muy superiores a 1, con lo cual está aumentando. Está con una cierta velocidad superior a la del jamón, pero sí, es así. Ahora, ya tiene que ver cada uno comercialmente si esa cantidad de grasa intramuscular en el despiece y todo le va a ser rentable. Cada uno... Es decir, que lo que dices es que baja el ritmo de crecimiento a medida que aumenta el peso, pero sigue creciendo muy por encima del resto del músculo. Del resto Del animal. El peso del jamón va aumentando ligeramente más que el peso de la grasa intermuscular, que el peso del jamón, pero es que es subcutánea, se te está yendo a las nubes, ¿no? Y luego después, cuando recortan el jamón bien recortado, tienes que tirar mucha grasa, eliminar mucha grasa. Eso ya es cuestión de economía. Ya yo tengo el micrófono. Sí, venga. En cuanto a las pruebas que hicieron con macho castrado y hembra entera. Tú has dicho en algún momento que si se hubiera echado una prueba con hembra castrada, ¿crees que habría dado por encima del macho castrado en cuanto a grasa? Probablemente siempre la hembra castrada daría más que la hembra entera, estaría próxima al macho castrado. No sé, ya lo despiece, no sé. ¿Pero cuál es la razón? Eso es lo que iba a preguntar. Siempre la castración te provoca un engrasamiento de la canal. Pero el macho parece lógico porque le quitas el efecto anabolizante, pero la hembra no sé. Pero siempre las hembras castradas siempre han tenido más grasa. Posiblemente es tema hormonal también, ¿no? Tema hormonal, al castrarla. Emiliano.
Tenía una pregunta. Estas conclusiones, por ejemplo, ¿con qué edades, o sea, con qué edades de animales son? En el ibérico, en muchos casos en montanera nos encontramos con animales que el sacrificio tienen 22 meses, 20 meses, ¿no? Y donde a lo mejor se ha hecho una estructura de aprimalamiento muy grande y son animales que con 145 kilos están flacos, están delgados, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, también serían válidas estas conclusiones. Habría que poderlo comparar con esa alimentación y con la lata de pienso normal que hicimos aquí. Porque ya digo que la alimentación tiene también mucha importancia. Entonces, según cómo hagas crecer el animal, que es una alimentación más proteica, porque muchas veces el tema es que falta de proteína y entonces están engrasando. Entonces, si tú le das proteína, le quitas grasa al pienso, el animal va a ir reponiendo más músculo. Entonces tendrá menos grasa. Cuando llegue allí va a tener menos grasa. Pero eso ya es meter efecto alimentación en eso. Y ya habría que hacer una comparación con esas dos condiciones de alimentación. Sí, en este sentido también en el campo, en el nivel ganadero, se habla de que si engrasas demasiado pronto al cerdo ibérico, que le cierras, que luego ya es difícil que llegues a conseguir. ¿Eso se puede reflejar aquí de alguna manera? ¿No? Cuando engrasas mucho, probablemente hayas conseguido que el desarrollo del animal y esté ya el músculo empezando a crecer poco, y al engrasarle has lanzado el crecimiento de grasa. Entonces ya no puedes, una vez que ya el animal ha conseguido su máximo crecimiento de músculo, en ese momento con su alimentación, ya empieza a descender y lo que está creciendo es grasa. Por eso al principio he puesto las curvas, porque si te vas fijando, cuando uno está creciendo, el otro está con el duro, pues lógicamente el precoz, que es el ibérico, lógicamente ha alcanzado su máximo crecimiento de músculo, ¿no? Está bajando y el duro está creciendo músculo, que pesa más. Entonces parece que este cerdo es mejor. Bien, otra pregunta. Tú sabes que a menudo se promociona el jamón de hembra. ¿En tu opinión hay alguna razón por la cual se pueda decir que el jamón de hembra es mejor que el de macho? Yo muchas veces lo he visto de hembra compras un jamón y no sabes si puede ser de macho castrado, ¿no? Aunque haya estado castrado, que no tenga sabor a macho, y el de hembra. Entonces, cuando tú ofreces un jamón de hembra, bueno, con este no me la juego. Si sale malo, no sé lo que será. Me han dado gato por liebre, pero tiene la tranquilidad de que cogerla. Pero si ves ahí la composición del jamón de la hembra y del macho castrado, en cuanto a músculo, eso tiene algo más de grasa, pero no habría diferencia. O sea que... Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más en el público. Sí, puede poner también la gráfica de tocino de macho y hembra. Sí. ¿Jamón? El jamón. También estaba Sí. la tabla de datos. La tabla de datos, vamos a ver. Grupo de sacrificio, peso canal caliente, composición de la canal según el sexo, según el sexo. Ahí está. Esto con respecto a los pesos canales calientes, eso, y estas al mismo peso jamón. Sí, pero esto es como si entendemos que el índice de crecimiento de grasa del tocino, de grasa subcutánea en el macho castrado es mucho mayor, porque al final sale lo mismo. Ajustamos al mismo peso del jamón. O sea, no solo al mismo peso más elevado, sino al mismo peso jamón. El cerdo seguramente en este caso pesaría más el de hembra que el de macho castrado. Con lo cual, proporcionalmente, sobre el peso vivo, el tocino era inferior. Claro, es que se ajustó a peso. Claro, si tú comparas peso de jamón, exacto. Si tú coges los pesos individuales, pues lógicamente hay diferencias por el peso de sacrificio. Pero cuando ya vas a comparar un jamón contra otro, hay que hacer ajuste al mismo peso de jamón porque puedes comparar eso. Claro, que son el mismo peso de jamón, pero obviamente para que sea el mismo peso de jamón era más grande el jamón, el cerdo. Claro, el de 175 kilos. Sí, tendría. Sí. Pero luego lo ajusta al mismo peso y entonces por eso es importante hacer muchas de esas comparaciones al mismo peso, no matas unos cerdos, unas hembras, unos tal
en pesos distintos, porque claro, ahí teníamos que ir viendo si iban matando los animales que iban llegando al peso de sacrificio, machos y hembras, que lo llegaban a 115 se mataban. Tuviese a lo mejor un mes más, un mes menos, ya el tema de edad no lo miramos, era peso, ¿no? Y entonces por eso teníamos que comparar el mismo peso jamón para ver las diferencias. Llegó a haber un premio, yo no sé si en aquellos años o no, pero se daba un premio de algunos millones de pesetas por el estudio que mejorara el cerdo ibérico, que hiciera rentable. Cuando hablas tú, no sé qué año hablas, Del 1980, eso se empezó en el 80, se empezaron a sacrificar los cerdos en el 81-82, en el año ese. Por aquellos años creo que hubo alguna fundación, no recuerdo el nombre, que promocionaba un estudio que salvara al cerdo ibérico porque no era rentable respecto al resto de razas que estaban llegando de Europa. Y ahí, yo creo que además una de las ediciones la ganó Odriozola. ¿No planteaste tú presentar el estudio este o no? Yo creo que no, vamos, en todo caso hubiesen presentado los del Lesón, que son los que realmente llevaban todo eso, ¿no? Y no tengo conocimiento de que... El cerdo de primor. Bueno, eso es distinto. El cerdo de primor es una cosa que planteó Odriozola, también con la crisis del cerdo ibérico. Él conocía mucho el mercado y el hábito alimenticio de Inglaterra por el bacon. Entonces veía que el cerdo ibérico con 90-100 kilos, que ya había engrasado bastante, pues lógicamente era muy interesante para ese mercado y propuso que se podía hacer el cerdo de primor, pero no llegó a cuajar porque lógicamente todo el sector no estaba pensando en esa alternativa, era cerdo de ibérico, el jamón en aquella época, por los años 70 y tantos o por ahí, pues lógicamente primaba el jamón ibérico en importancia, ¿no? Entonces yo sé que dio esa conferencia, que tengo el artículo de ese trabajo, y se intentó luego, por el CERIBE ya más modernamente, intentar poner en marcha el cerdo de primor, sacrificando cerdos a 110, 115 kilos, para esos aspectos de producción posible de bacon y eso, pero no acabó de entrar, ¿no? El mayor valor, lógicamente, en el ibérico es el jamón, la paleta, los productos curados, y con 115 kilos no sacas. Para fresco. Ahora se ha puesto, antes no, el fresco no se comía, ¿no? El morcón y todo esto, bueno, la cabeza de lomo se metía en el morcón ahí, y ahora morcones ves pocos, todo ese. Entonces ha cambiado, el consumo fresco sí es importante, ¿no? Pero... Aquí decía Pedro J. Moreno que es muy importante tener en cuenta que en los últimos años ha evolucionado muchísimo la selección genética y la alimentación previa a la entrada en montanera. Claro. Que un poco también tiene que ver con lo que decía José Manuel, ¿no? También la preparación, también el aclimatamiento, supongo. Pero bueno, eso como comentario, pues sí, es algo que... Sí, no, es que evidentemente lo que he dicho, nosotros ahí tratamos de conocer bien cuál era el crecimiento del ibérico, cuáles eran los machos, cuáles eran las hembras, luego estudiamos el efecto de alimentación, distintos tipos de alimentación, y evidentemente desde esos años se empezaron a desarrollar un montón de piensos comerciales para conseguir que el máximo crecimiento de precisamente un trabajo de Odriozola, no sé si es en el libro ese que te he dejado para fotocopiar o otro, donde comentaba Odriozola que en la operación Torneo con los cerdos de Vitoria había visto que el cerdo ibérico prácticamente con 90 kilos, en 90 kilos había ya conseguido su máximo deposición de músculo, y que lógicamente toda la proteína de más que se echase simplemente con cebada, porque pienso que dábamos a estos cerdos era cebada, harina de cebada, un corrector minerovitamínico y algo para completar la proteína, pero era básico, o sea que con un 11% ya estaba casi el músculo desarrollado. Todo lo que la proteína que más le metiésemos la quemaba. Y eso también los del CEIDIN que han trabajado en eso, prácticamente ya con estudios más científicos, veían prácticamente que ya el cerdo con un 11-12% de proteína, pues lo importante es en el aprimalamiento es que a esos 90 kilos haya conseguido el máximo de deposición de músculo. Y luego ya no... Es importante prepararlos, porque si no le das proteína, pues hay que conocer cómo era el tema del cerdo ibérico. El cerdo ibérico entraba sobre todo los primales, entraban a aprovechar los rastrojos, los bajaban de la dehesa a los campos de trigo y cebada y aprovechaban el grano.
Entonces era importante darles proteína. Como no diese proteína, luego después no iba a engordar. Entonces, cerdo que no había desarrollado su músculo ahí, cuando comía bellota ya era grasa por un tubo. Entonces es importante lo que dice Pedro de aprimalar bien. Pero ahí ya jugamos efecto alimentación y peso. Entonces, para verlo tendríamos que ver ese efecto de esa alimentación con distintos pesos, a ver qué ocurría. ¿No? Muy bien, no sé si tenéis alguna pregunta más. Aquí en el público, allá al fondo hay una, no sé si le podéis acercar el micrófono. La habéis dejado ya al final desahuciado. Buenas tardes, Emiliano. Muchas gracias por iluminarnos con tu... A vosotros por aguantarme. Mi pregunta es un poco la que suele hacerse, la que nos solemos hacer los mortales, los consumidores de jamón habituales, digamos, que sabemos poco de esto. ¿Tú sabrías diferenciar un jamón, el sexo de un jamón u otro, si es macho o si es hembra, si está castrado o no, solo probándolo? ¿O... Yo soy de producción, no de cata. No llego a esos niveles. ¿Has visto algún estudio o has estado involucrado en algo similar? No. Si hay alguna diferencia. Sí, he leído por ahí cosas del tema del sabor a macho, de la influencia de castrarlo. El problema también ahora con la inmunocastración, en qué momento, en qué se hace para quitar todo el efecto macho, todo eso, pero no, yo no he trabajado en eso. Nada. Lo siento. Pero porque sí. Siempre hay quien pregunta esto aquí en las formaciones que hacemos en el campus y yo les digo que hay que ser un sumiller muy experto para poder saber diferenciar uno de otro. No sé si habrá quizás algún rasgo morfológico a nivel, no sé, forma de la cadera de una hembra que sea más alargada, más ensanchada. Eso, los que despiezan jamones son los que saben de este tema. Sí, bueno, me refiero más en pieza entera. No sé si... Se supone que el pubis está un poquito más hundido en la hembra, pero yo nunca he sido capaz de encontrar la diferencia visual. De sabor yo lo que ponía últimamente, hasta que ya empezó la cosa a ponerse más en serio a los alumnos de clase, con el tema este, sabor a macho, sabor a hembra, y les ponía un ejemplo, digo, mira, ya hace 10 años por lo menos, y decía, bueno, se veía, y era de corriente, que lógicamente tú ibas a los mataderos, querían machos que no tuviesen, que estuviesen castrados. Pero luego cuando clasificaban la canal tenían más grasa. Dice, oye, que me lo has clasificado muy graso. Y bueno, tú me lo traes entero y esa clasificación te mejora, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurría? Que como bajó el peso de sacrificio a 90 kilos, ¿no? A 90 kilos, de 90 a 100 kilos, ¿qué ocurre? Que antes, tradicionalmente, los machos cuando llegaban a los 100, 115 kilos, ya habían empezado a generar bastantes hormonas y sabían a macho. Modernamente, con el crecimiento tan rápido, pues los cerdos muchas veces apenas, incluso los separamos machos y hembras, los machos enteros, que se sacrificaban con 90 100 kilos, pues muchas veces casi no llegaban a haber generado una cantidad de hormonas suficiente como para eso. Y les decía, ¿vosotros coméis filete de carne de cerdo? Sí. Pues el 50% de los cerdos que se matan muchas veces son enteros. ¿Habéis detectado un sabor a macho en la carne, en las filetes, eso? A lo mejor alguno salía así, y era de pueblo. El pueblo ya había probado la carne de macho entero y la de macho castrado. Y entonces yo sí, pero te estoy hablando de 120 alumnos y salía uno o dos, ¿no? Entonces era educación del paladar, ¿no? Entonces, sí, como anécdota. ¿No? Emiliano ha trabajado mucho con NIR, con una tecnología que a lo mejor algún día podemos traer de su equipo y tal, y que nos desarrollen una técnica para detectarlos o para que nos expliquen aplicaciones de NIR también, que es algo que también me hubiera gustado, del que sabe mucho, ¿no? de esta tecnología y bueno, pues a lo mejor podemos aprovechar y hacer también otra presentación en otro momento con esa tecnología. Estamos con un reto importante, ya lo hemos contrastado el año pasado en un proyecto operativo con el NIR en línea de matanza, meter el NIR, la sonda, y entonces diferenciar, que es lo que está buscando la gente, ibérico puro de cruzado.
sea, tú lo pasas, va pasando lo hemos probado en lomo porque era la pieza que podíamos separar de la canal, la podíamos poner, llevar al laboratorio, probarlo con el laboratorio antes de poner equipos en marcha y luego ya también con equipos en marcha y lo cogíamos. ¿Cómo sabíamos si era puro o no? Pues lógicamente trabajaba también con nosotros el centro de Zafra, de genética, Juan García Casco, que analizaba genéticamente. Porque era lo que a mí cuando me decían, yo o lo hacen estos o no me fío de lo que va a certificación. Y entonces, en esa prueba, o sea, tú sabes lo que es línea de matanza, que pueden ir a 120 cerdos hora, ¿no? Pues ir canal por canal diciendo ibérico puro, cruzado, ibérico y cruzado. No decíamos si 50, 80, no. Y ahí salía un 80% de precisión, ¿no? Entonces, bueno, es decir, los otros eran dudosos, pero los dudosos ya, si es un 20%, lo puedes mandar a analizar por genética y te dice, pues sí, es cierto o no es cierto, pero salía... Es lo último que se ha hecho. ¿Qué detectas a sonda? ¿Qué es lo que se busca? Características del producto. Esa técnica, si alguno es un aficionado a astronomía y ha oído hablar del James Webb, el telescopio espacial que ha llegado a la profundidad del universo, pues una de las cosas que utiliza es el infrarrojo cercano, que es lo que utiliza un aparatito como esto. Ponerlo ahí, te dice puro cruzado, a un ritmo de 120 cerdos. ¿Qué? ¿Bellota o no? Bellota o no, también. Lo que hacíamos era realmente, porque el sector quería, con el tema del cruzado, identificar, decir, vamos a producir ibérico puro, pero ¿qué garantía tengo? ¿La que me da el inspector o la que me da el ganadero? Dijimos, lo traemos, hacemos químicamente y entonces era por la defensa de Aceriber de raza, puro de raza, ¿no? Y bellota no, clarísimo, o sea, también, o sea, eso ya lo teníamos visto, tanto en el tocino como en la ESA, ¿no? Es una tecnología un poco futurista, si queréis, pero el sector industrial tiene que saber aprovechar esa potencialidad, porque con el mismo aparato analizas pimentón, analizas embutido, analizas, o sea, todo, ¿no? Y es muy interesante hoy día que está de moda, no genera reactivos, no destructiva, no destroza el jamón. Ahora estamos intentando a ver si se hace en cerdo también, verlo, en el jamón, ¿no? Pero es que el jamón el problema era que no nos dejaban tocarlo, es intocable. O sea, tú dices que le voy a cortar un trozo de jamón y te cortan entero el cuello, ¿no? Entonces, pídeselo a nuestro amigo Sánchez, que no lo pague. Eso, pero vamos, que llegará tarde o temprano. Se implantó en la casa de pienso, está implantado en la farmacéutica, está implantado todo, y esto necesita, lógicamente, un tiempo, pero llegará. Tenemos un comentario también, un último comentario, que es de Luis Ilión, que dice... ¿Se ha reconocido en la foto? Yo creo que sí. Dice, esos y otros resultados del proyecto eran muy interesantes. Sin embargo, no se difundieron bien en su momento, ni en el aspecto científico, ni sobre todo en el divulgativo. Sí. En mi opinión, el sector no era receptivo a los ibéricos puros y la divulgación era casi imposible. Sí. No sé si Emiliano estará de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Además, antes había mucho más recato al tema de la divulgación. A nivel científico, tú hacías la tesis y la tenías ya grabada, casi como libro, y ya no podías a lo mejor hacer un trabajo aparte de lo que hacías hecho. Y luego, evidentemente, es trabajo. Ahí veis mucho, ¿no? Pero en Agrónomos de Córdoba estábamos José Luis García de Siles y yo. José Luis García de Siles tuvo que marcharse a la FAO y me quedé yo a cargo de esos 130 animales, 135 animales, muestras de jamón, muestras de paleta y muestras de lomo, picadas, analizadas químicamente con el sistema tradicional, que te hacías a 4 o 5 muestras nada más, y luego el jamón curado que iba saliendo, que había que hacer lo mismo con el curado. Y luego otro proyecto que empezaba, porque este se acababa, o sea que realmente había también entonces una falta de personal, o sea que era yo y un laboral que no daba para más, ¿no? Entonces había... Y gracias a Luis Ilio me consiguió terminar y dirigir la tesis. Si no, todavía estoy aquí. Estudiando. Muy bien, ¿alguna cosita más? ¿Alguna pregunta más en el público? No, pues bueno, pues vamos a cerrar ya la jornada. Muchísimas gracias, Emiliano. Ha sido muy interesante y un placer tenerte aquí.
Yo cuando queráis, estoy aquí. Gracias. Me queda que te escuchas.